Y pues, digamos que es congénita siempre y cuando esté presente la neurofibromatosis. En la mayoría de los casos, pues el bebé o el producto, pues presenta una tibia curva al nacer y pues tiende a romperse en el 50% de los casos al momento del parto, en el 25% antes de los 2 años y el otro 25% antes de los 8 años. Entonces, ¿alguien recuerda cuál es la incidencia de la neurofibromatosis? Sí lo vimos la clase pasada, ¿no? No, compañero, eso apenas lo voy a exponer. Pensé Y de que ya hecho había está pasado curioso el porque... Yo dije, Y no, está Carlos, curioso de plano. ¿Qué pasó, Carlos? La clase pasada, ¿dónde te fuiste? Tuve problemas con la conexión, doctora. Una ¿Ya disculpa. viste? Vimos osteocondromatosis múltiple, eso vimos. Pero la neurofibromatosis todavía no. Ok, bueno, entonces hoy que veamos neurofibromatosis. La incidencia es de 1 por cada 250,000 a 3,000 individuos. A ver, ¿cómo está eso? ¿De 1 a qué va? ¿Cuántos? 1 a 2,500 o 3,000 individuos nacidos. Ah, dijiste 250,000. ¿Cómo? Me equivoqué por un número. Entonces es muy frecuente. Así es. Listo, a ver, ¿qué más, Carlos? Y dentro de los estudios que se tienen al respecto, pues la mayoría sostiene que la causa de esta es una interferencia en el desarrollo en la fase precartilaginosa por anormalidad embrionaria en las estructuras neurovasculares y pues obviamente esto es provocado por la neurofibromatosis. O sea, ¿puede haber pseudoartrosis congénita de la tibia sin neurofibromatosis? No, estás como 100% ligado. Puede haber neurofibromatosis sin pseudoartrosis, pero no puede haber pseudoartrosis sin neurofibromatosis. Hablando de las que son al nacimiento, o sea, las que son congénitas. Como recordaremos en la clase pasada, o en el intento de explicación de la semana pasada, lo que está ligado a la pseudoartrosis es la mala alimentación, bueno, la desnutrición, la edad avanzada, pero cuando se presenta en niños, esto es porque presentan la neurofibromatosis. Segurísimo. Por tu 10 de ortopedia del semestre. ¿Sí? No sé, doctora, ya me hizo dudar. ¿Ya ves? Pues ¿de dónde sacaste los datos? De un artículo de la revista de la Sanidad Naval de Latinoamérica. ¿Y a poco dice eso? Pseudoartrosis de la tibia o más bien y neurofibromatosis. En realidad menciona la pseudoartrosis congénita de tibia y pues primero va explicando el cómo en un principio se creía que el origen de la neurofibromatosis era por una compresión por bandas amnióticas y disturbios metabólicos durante la gestación.
Ah, Y ya, entonces, ya ves, ahí te estás contestando, no necesariamente tiene que tener neurofibromatosis, ¿no? pero esto que le menciono fue descartado, porque lo que menciona es que se generan fibromas y es principalmente la tibia, el hueso más afectado, Ujú. y es por eso que resulta la pseudoartrosis. Y no es, digamos que pues no es el único hueso, sino también hay de húmero, hay de clavícula. Ujú. Pero el más frecuente es la tibia. Así es. Ujú. Entonces, ¿qué? ¿Pura neurofibromatosis? Si es congénita, sí. Y si es adquirida, ya debe ser traumática, ¿no? Pues sí, ¿no? Bueno, Pues sí. O nace con ella o se la provoca el exterior. Sí, ¿no? Pues, no, pues es que sí, no, pues no es o sí o es no. A ver, Sí. O sea, si tiene neurofibrosis, existe una posibilidad de que tenga pseudoartrosis. sí. ¿Quién va a dar neurofibromatosis? Me El toca a equipo mí. 2. ¿Y Ajá, en, equipo dos. en el ajá. equipo 2? Sí, Entonces van a Sí, hablar y de casualmente después pseudoartrosis. de. Sí, Bueno, vamos sí. a dar pseudoartrosis hoy. ¿Van a mencionar la pseudoartrosis de la tibia ustedes? Sí, la congénita de la tibia. Junto con el neurofibromatosis. sí. ¿O sea, es parte? Sí, Sale. O sea que ustedes van a defender a Carlos. No, bueno, como tal no No, es no, el no, no. 100% lo que dice. O sea, sí aparece síntoma, pero no en todos. Ujú. Cierto. Sí, Listo. exactamente. Hay algunos tipos de pseudoartrosis congénita de la tibia que van a estar altamente relacionados con la neurofibromatosis, pero no son todos. Ujú. Ujú. Ciertamente no son todos. Entonces, ¿y la frecuencia es muy frecuente? Pues el tipo uno, pues aparentemente sí, porque es uno por cada 2.500 a 3.500 habitantes. La tipo 2 es solamente la presencia de uno por cada 50.000. Ajá. Entonces, la pseudoartrosis de la tibia, este, pues no es tan frecuente, finalmente se considera una enfermedad poco frecuente, ¿no? Sí, relativamente. Listo. Muy bien. ¿No tienes imágenes, Carlos? No, doctora, no preparé una Ay, presentación. Carlos, ¿ya ves? ¿Qué pasó con ese ánimo para compartir la información? ¿Cómo hago para compartirles algo que tengo aquí? Ya se me olvidó. A ver. En la parte inferior Para de su compartir. pantalla va a haber una flechita verde Flecha que dice verde. A ver, espérame, porque caray, parece que tengo que volver a empezar de cero cada día que los veo. A ver, espérate. Aquí, flechita verde. Denme un segundo, ¿eh? Déjalo, pongo.
Aquí tengo donde escribe, ¿verdad? Es que la había tapado con la página que les quiero mostrar. Entonces le doy acá. Y aquí está lo que les quiero compartir. Compartir. Ahora la grande para que se vea grande. Miren, ¿sí se ve? Sí, doctora. Ah, Sí, se bueno. ve. Este es un artículo donde habla ya la pseudoartrosis congénita, ya no, actualmente se le ha cambiado el nombre y ya se considera una, más bien, el nombre actual es una displasia congénita de la tibia. Ajá. Entonces, en este artículo, epidemiológicamente lo que menciona es que la incidencia a nivel mundial está 1 por cada 140,000 o 250,000 nacidos vivos. ¿Sí? Pero efectivamente por aquí dice, aquí abajo, sí, mi cursor si yo lo muevo ustedes también lo ven, ¿verdad? Sí. Ah, listo. Entonces aquí dice que entre un 40 y 80% de los casos se asocian a la neurofibromatosis 1. El otro porcentaje puede relacionarse con la enfermedad de Recklinghausen o ser realmente una pseudoartrosis que no tiene una relación directa con ninguna enfermedad. Si se van a la columna de la izquierda, ¿sí? Dice en las edades en las que se presenta de los 5 años de la vida, o esto es en la infancia, ¿sí? Todos los pacientes presentan un problema al nacimiento que pudiera no ser diagnosticado. ¿Por qué? Vean, esta imagen en donde está la izquierda, esta es la típica imagen de la pseudoartrosis de la tibia, pero si se fijan, este esqueleto no es de un recién nacido. ¿Por qué no? Por la evolución de los... Si quiere lo hago más grande para que... Ahí está. ¿Por qué no es de un recién nacido? Por la evolución del tarso, del astrágalo. Porque ya le ven los huesos completos, ¿no? Entonces sabes que no es una tibia de bebé, es una tibia de una persona que ya tiene, si se fijan en esta, la tibia proximal del lado izquierdo, pues no se ve ya la fisis. Esa es la típica imagen de la pseudoartrosis. Si se fijan es las partes del hueso que no han consolidado justamente en las zonas que se abocaran a la alineación, si ustedes, el fragmento distal y el fragmento proximal se adelgazan, se hacen como si fuera un lápiz. Aquí no se ve tanto, pero pareciera un lápiz. Y si se fijan en esta parte blanca, ¿sí la ven? Que es muy diferente a la parte proximal de acá. Aquí se ve muy blanco, en el lado izquierdo se ve muy blanco. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. La zona, cuando ustedes ven un hueso en una radiografía muy blanco, así como esto, tiene mucho calcio, pero es un hueso no funcional, es un hueso que no tiene vascularidad. Entonces, y además el conducto medular, aquí obviamente debe haber un hueco que va hasta acá, ¿no? Ese conducto medular está cerrado y lo mismo en el fragmento distal. Por eso no consolida. Y entonces muchos de los problemas que tienen estos pacientes, la falta de consolidación del hueso tiene que ver mucho con la falta de la vascularidad de la región. ¿Sí? Y obviamente, si caminan, porque acuérdense que pseudoartrosis como tal, el término es una articulación falsa. ¿Qué es eso? Que no está totalmente separado, sino más bien tiene movimiento. Entonces son pacientes que luego sí pueden caminar, pero claro que tienen un severo acortamiento de la pierna y una angulación aquí que les hace parecer, no sé, una bola o hasta un tumor en el exterior, pero tiene movimiento aquí en el tobillo y tiene movimiento acá. ¿Sí? Este en específico, pues es un caso que se reportó de un paciente casi, de hecho, adulto, ¿no? En donde pues el tratamiento que se le hizo fue la colocación de un fijador externo. Este implante que está aquí, pues es un fijador externo. Clavos distales, clavos proximales, con la intención de alinearla, acuérdense, alinearla, recuperar longitud y lograr que consolide. Entonces, lo que les decía la otra vez, la parte de hueso que es muy blanca la quitas
Con una gubia la quitas. Le retunelizas el conducto medular para que tenga el conducto libre y recupere la circulación endóstica a los dos extremos. Los abocas, los unes, los alineas y le pones el fijador. ¿Qué tipo de implante es? ¿Qué tipo, más bien, qué principio biomecánico tiene este implante, objetivo de este implante? Es un Sostén. fijador externo. ¿Cómo? Sostén. Perfecto, es un sostén. Lo único que va a recuperar es longitud, alineación, que no se rote y que se mueva lo mínimo. Nada más. Ni le estoy dando compresión interfragmentaria, ni es un tirante, no es un tutor. Sostén. ¿Sí? Con la intención de consolidar. Al final, fíjense, en la figura D sí consolidó. El problema es que no es una consolidación suficiente para que la paciente pueda caminar libre, cargando, es una extremidad, es una pierna, entonces carga peso. ¿Sale? Ese se los voy a pasar para que lo lean luego con calmita. ¿Sí? ¿Más claro quedó? Sí, doctora. Perfecto, entonces tarea cumplida y ahora sí empezamos con el tema de hoy. Sí, doctora, proyecto en un momento. Sí. Hoy es 19. Listo. Compañeros, ¿me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí se ve. Muy bien. Pues vamos a comenzar. El día de hoy, el equipo 2 de este grupo, vamos a hablar sobre distintas patologías el día de hoy. Vamos a empezar con neurofibromatosis. Adelante, compañero. Sí, gracias, Liber. Así, bueno, compañeros, me toca exponer lo que es el tema de neurofibromatosis. Por sus raíces griegas, neuro, nervio, fibro, pues tejido fibroso. Bueno, fibroma como tal, fibro es tejido fibroso, oma, pues es un tumor, y osis, pues proceso. Entonces, la neurofibromatosis, como tal, es un trastorno genético que lo que va a hacer es que va a provocar que aparezcan diferentes tipos de tumores, tanto en la piel como, bueno, sí, tanto en la piel como otras estructuras de origen nervioso. Como podemos ver, estos tumores pueden ser pequeños, grandes y aparte pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por lo general hay una cosa llamada estas células neurales que fueron, bueno, que fue descubierta esta enfermedad por Frederick David von Relinghausen, como ya habían mencionado en el artículo, y esta neurofibromatosis va a tener dos tipos principalmente. ¿Podrías pasar a la siguiente, Liber, por favor? Bueno, respecto a lo que es su epidemiología de esta enfermedad, como ya había comentado nuestro compañero Auriel, la neurofibromatosis tipo 1 es una entidad genética que tiene una incidencia de un nacimiento por cada 2.500 a 3.500. En el caso de tipo 1, que es la de más relevancia, tiene en el aspecto de ortopedia. En cambio, la neurofibromatosis tipo 2, esta enfermedad es de una menor incidencia que la de tipo 1, ya que prácticamente en la edad pediátrica solo tiene la prevalencia de 1 por cada 40.000 a 50.000 niños. O sea, imagínense qué relación es aún mucho más baja que la de tipo 1. La de tipo 1 es aún más constante, aunque el promedio, como pueden ver ahí, de las dos neurofibromatosis es de 1 por cada 4.000, y la incidencia de mutaciones de novo, o que son mutaciones esporádicas, es aproximadamente del 50%. ¿Puedes pasar al siguiente, compañero? Bueno, ahora sí. Hablando así de la etiología, se le dice la neurofibromatosis de tipo 1 o también periférica, y aquí, como se os mencionó, también enfermedad de von Relinghausen, por su traducción alemán, Cranham-Reihausen, también es una enfermedad que se debe a una alteración en el cromosoma NF1, que está ubicado en el cromosoma, bueno, está en el cromosoma 17, y es el gen NF1.
En cambio, la tipo 2, o también neurofibromatosis tipo central, esta mutación es es causada en el gen NF2, que está ubicada en el cromosoma 22. O sea, tipo 1, cromosoma 17, gen NFN1. Tipo 2 es el cromosoma 22, gen NF2. Así de sencillo. 2 con 2, 1 con 1. Donde van a predominar lo que son tumores de carácter, en este caso más del sistema nervioso, son más nervios craneales, y por supuesto actúan primordialmente afectando lo que es el nervio vestíbulo-coclear, lo que es el octavo cuerpo craneal. Pueden haber gliomas, meningiomas, entre otros tumores que más adelante mencionaré. ¿Puedes pasar al siguiente, compañero? Ay. Oh. Listo. Bueno, empezando. La neurofibromatosis tipo 1 va a tener una característica clínica de la aparición de manchas café con leche. Como se puede ver, bueno, ahorita que mi compañero pasa a la siguiente imagen, no sé si puedo regresarle para que se vea la imagen. Es que tenía las manchas, ahí está, mira, justamente, esas manchas de café con leche, aunque obviamente hay un signo donde se puede ver una especie de pecas en la axila, llamado signo de Crohn. Búsquenlo así, signo de Crohn. Entonces, son manchas o pecas que aparecen en la región axilar. También son características de la enfermedad de von Reillehausen o enfermedad o neurofibromatosis tipo 1. Afecta al sistema nervioso periférico, obviamente con gliomas ópticos, claro, pueden aparecer tumores en los ojos, muchachos, aguas, por eso hay que hacer estudios. Y luego pueden aparecer neurofibromas de cualquier tipo, inclusive el tipo plexiforme, en cualquier parte del cuerpo, Inclusive puede aparecer desde la cara, el cuello, la espalda, las manos y hasta en los pies, o sea, en cualquier lado les puede salir. Las pecas en la axila o en la ingle, como les dije anteriormente, en las axilas se le llama el signo de Crohn, así búsquenlo. Los nódulos de Lynch, ahora sí puedes pasarle a la siguiente, compañero. Bueno, así como pueden ver en ese ojo, se puede ver precisamente estos como manchitas naranjas que ven ahí alrededor de lo que es prácticamente entre la parte de la córnea y la iris, son estos nódulos de Lynch, hay que tener mucho cuidado con ellos. Y por supuesto pueden haber lesiones óseas como puede ser la escoliosis, y bueno, ahí como menciona la imagen, piernas arqueadas, aunque obvio esas piernas arqueadas no se debe llamar así, se le llama genuvaro a ese tipo de trastorno, porque piernas arqueadas no es lo correcto, era genuvaro, ahí perdón, se debió haber cambiado el término. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ahora, bueno, a la de tipo 2, este tipo de neurofibromatosis es un poquito más cedida a lo que son los pares craneales, como anteriormente mencioné, y los signos que pueden encontrar son la parálisis facial, algunos problemas motores y del equilibrio, porque como les dije, afecta el nervio vestíbulo coclear, el octavo par craneal, que se encarga tanto del equilibrio como es de la percepción de los sonidos. Puede haber sordera, ya también lo mencioné ahí. Cefalea, porque obviamente hay una compresión de esos tumores. Si es que de mala suerte, como pueden ver en la imagen, a ese señor le tocó en la cara, pues estaba oprimiendo, está aplastando todo lo que es la región de la cara, el cráneo como tal, sus diferentes estructuras, y pues por ende va a causar un dolor de cabeza, una cefalea. Entumecimiento y debilidad de brazos o piernas, claro. De hecho, si el tumor llegase a aparecer en alguna de esas zonas, que bueno, no es muy común, pero sí puede llegar a aparecerse, acuérdense que ese tumor, ese neurofibroma, esa masa lo que está haciendo es que está aplastando las estructuras y además te está llevando un peso de más de carga. De hecho, una cosa que se me olvidó de mencionar es que los tumores de la neurofibromatosis pueden pesar inclusive más de 2 kilos, O sea, son tumores bastante pesados. Imagínate cargar 2 kilos de peso más en tus brazos, en tus piernas, en la ingle o inclusive en la cabeza, pues imagínense, pobre gente. Dolor, claro, obviamente porque también se me olvidó eso, puede aplastar algunos vasos y por ende pues también puede causar algunos datos de hipertensión o inflamación en esas zonas. Dificultades con lo que es el equilibrio mencionado, el rostro caído, problemas de visión o cataratas, claro, está afectando también el nervio óptico, por esas zonas, claro que también puede salir. Y por supuesto, convulsiones en caso de que llegue a causar algún daño al nervio neumogástrico o al décimo par, ya que acuérdense que se encargan de controlar todas las funciones vagales. Puedes pasar al siguiente, compañero, y causar pues este tipo de sintomatologías. Bueno, ahí se puede ver una imagen de cómo estos neurofibromas aparecen primordialmente en la región de la cara, aunque obviamente pueden aparecer en todo el cuerpo, como anteriormente mencioné. ¿Puedes pasar a la siguiente ahora sí, Liber? Ahora sí, bueno, el diagnóstico. Acuérdense que por lo general la de tipo 1 y tipo 2, como les dije, van a tener afecciones muy diferentes. Primordialmente y para ambos estudios, pues se van a requerir lo que son prácticamente de imagenología, resonancias magnéticas, tomografías, computarizadas, las radiografías, obviamente, para identificar
la lesión y qué, pues, por así decirlo, qué tan grande y qué tanto escándalo está haciendo, al igual que la resonancia que se encarga de ver los tejidos blandos. En la de tipo 1, como mencioné, bueno, no sé por qué está examen de tipo de fondo de ojo, pero bueno, para algunos neurofibromas que llegan a aparecer en la región de la cara, pues se requiere un examen de fondo de ojo, muchachos, como en oftalmología, la maestra ya nos ha comentado algunas cosas. Y por supuesto, las manifestaciones clínicas que mencioné anteriormente en la de tipo 1, acuérdense que esas afectan todo el cuerpo, pero estas sí afectan más lo que es el aparato musculoesquelético. En cambio, la de tipo 2 es un poco más de afección a los pares craneales. También se requiere hacer fondo de ojo, pero un examen que aquí más marcó en la de tipo 2 son los exámenes de audición como la audiometría o la electronistagmografía. No sé si en otorrino se acuerdan de ese estudio. Como se pueden ver en la imagen, ahí tiene sus lentes de Frenzer, está sentado en su silla. Y pues obviamente se le valora si tiene algún nistagmo o algún otro tipo de cambio en el sentido de la visión, incluso vértigo, mareos, y si se presenta aparte náuseas, hay que valorar todo eso. Y obviamente también la audiometría, como se ve, bueno, mostré en la imagen que se ve la señorita haciendo esta audiometría del señor, para valorar esos niveles o esos hercios en los cuales, si en caso de que comprima el nervio vestíbulo coclear, valorar qué tanto está afectando. Y por supuesto, últimamente no está tan conocido, pero ya algunas clínicas, obviamente es en Estados Unidos y los países ricos, usan estudios genéticos primordialmente para identificar el gen NF1, NF2, el SMART-CV1 y el LSTR1A. Por cierto, estos dos últimos genes que les mencioné es para identificar la presencia de los schwannomas, que es una especie de tumor que algunas veces se vuelve maligno y prácticamente sí puede acabar con la vida de la persona. Y el LSTR1 está muy relacionado con los astrocitomas. También es un tumor no muy común, pero sí es bastante peligroso porque afecta todo el parénquima cerebral. Hay que tener cuidado con eso, muchachos. Pasa a la siguiente, Liber. Bueno, ahí como se puede ver, mostré algunas radiografías de ejemplo y también algunos estudios de resonancia, donde se puede ver y apreciar cómo en las flechitas, no sé si van en la serie ABC, que es la que está arriba en la parte superior, se puede ver cómo hay masas comprimiendo estructuras del sistema nervioso central. Bueno, en neuro el profesor ya nos comentó que nos explicaría un poco más a detalle de eso y también de cómo es que esa masa afecta. Y como se puede ver también en la parte de que ya competece un poquito más a la neurofibromatosis tipo 1, que es de carácter de relevancia más ortopédica, se puede ver ahí una masa. Bueno, no sé si vean esa como mancha clarita o esa como nubosidad en la flechita rosa que está señalando. Todo eso es un tumor. O sea, literalmente está bastante grande. También aquí en lo que se puede ver en esta especie de resonancia, me parece, cómo ese tumor está aplastando el cuello. De hecho, hasta hay personas que se han muerto por asfixia de la cantidad de que este tumor está aplastando gran cantidad de tejido, tanto muscular como esquelético. Esto sí puede comprometer mucho la vida, depende del grado de neurofibromatosis que se te presente. Y aquí también otra presentación muy común es la escoliosis, ya que obviamente la columna vertebral también es soporte y carga lo que es la caja torácica y estructuras superiores. Y obviamente al momento que encuentra una masa o está presente una masa que pesa, un ejemplo, unos 20 kilos, pues obviamente va a ser que haya una desviación en las vértebras por el peso o por esta carga, por así decirlo, que está ejerciendo además el tumor. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Bueno, aquí les puse un diagramita, está en portugués, pero puede ver ahí las partes en las que se está diferenciando la neurofibromatosis tipo 1 y la neurofibromatosis tipo 2. Obviamente, como pueden ver ahí, la de tipo 1 es un poquito más de carácter bueno, de importancia en ortopedia, porque prácticamente hay aparición de más masas, hay nódulos, hay un poquito de masas más grandes que pueden comprometer no solo la vida del paciente, sino que también la estructura musculoesquelética, funcional, nerviosa y vascular del paciente. Bueno, ahí es para que si más adelante quieren leerlo, se los menciono. De todos modos, también se me olvidó mencionar que las cataratas aparecen más en la de tipo 2 y los gliomas más en la de tipo 1 porque pues obstruyen el nervio óptico, y la catarata pues obviamente se va un poquito más a la afección ocular por la región de todo lo que es la retina, entre otras estructuras. Puedes pasar a la siguiente, Liber. Y bueno, este señor, no sé, bueno, a lo mejor porque no vivimos en China, pero una persona que tiene esta enfermedad como de la neurofibromatosis tipo grave, bueno, neurofibromatosis grave de ambos tipos, que tiene la 1 y la 2, este señor a lo mejor no lo conocen, pero en China este hombre es muy conocido, se llama Juan Chunkai. Se le conoce también como el hombre chino, bueno, el hombre elefante chino, pero porque esta persona tiene las dos neurofibromatosis. Y fíjense hasta cuánto puede empezar este tumor. Esta persona en su cabeza pesaba casi 20 kilos. Toda esa masa que ven son 20 kilos, lo que está cargando en su cuerpo.
Obviamente, pues como vemos, estos tumores no son nada bonitos verlos. Puedes pasar a la siguiente foto, compañero. Creo que ahí te mencioné de la cirugía. Ahí está, después de la cirugía, cómo es que este hombre sufrió esta enfermedad y a pesar de que ya se sometió a 4 cirugías, gracias a tratamientos de rehabilitación ortopédica y ciertas cirugías para extraer los tumores, este señor ahorita está vivo, tiene 43 años viviendo con las 2 neurofibromatosis y de un tipo grave. La ciencia china vemos que está avanzando. ¿Puedes pasar a la siguiente, compañero? Y bueno, ahora para el tratamiento como tal, esta enfermedad no tiene cura, es de origen genético, prácticamente no tenemos una cura, estamos jugándola a la genética, pero sin embargo, desde el punto de vista ortopédico, se hacen ciertos procedimientos quirúrgicos para extraer los neurofibromas, este tipo de estructuras, y por supuesto, algunas radiocirugías en caso de ser en la cabeza, y se pueden llegar a ocupar incluso implantes auditivos o de cóclea y de tronco encefálico, primordialmente en los de tipo 2, como yo mencioné, afecta más los pares craneales. Y bueno, el Koselugo, como mencioné, también es un medicamento que puede ayudar bastante en lo que es, no es tanto quimioterapia, pero sí un poquito más a reducir la masa de estos tumores, y por supuesto el uso de analgésicos, porque obviamente esta carga de estas masas pues causa inflamación, causa un proceso inflamatorio y por ende puede llegar a causar dolor inclusive. De hecho, pues eso mencionaba lo de la pseudoartrosis, porque obviamente la masa de estos tumores como comprime, pues un huesito pequeño no va a aguantar 10 kilos de un tumor de esos, o sea, depende también el tipo de neurofibromatosis y la gravedad. En caso de la malignidad, pues obviamente es menos del 10% de todos los casos que aparecen en el mundo. Se requieren quimioterapias, radioterapias, algunas cirugías oncológicas que van a depender mucho de la región en la que está afectada. Obviamente en traumatología y ortopedia nos dedicamos más a procedimientos como la maestra mencionó, que pueden llegar a ser de soporte, que pueden llegar a ser de tutores. Depende mucho también el tumor, qué tan grave sea y qué regiones afectó. Y actualmente se está buscando una terapia génica para buscarle la cura a esta enfermedad. ¿Puedes pasar ahora sí a la siguiente, Liber? Creo que ahora sí. Bueno, complicaciones que te puede dejar el estar teniendo estos dos tipos de enfermedades. Primordialmente, el tumor cerebral que puede ser maligno puede dejar algún daño neurológico de por vida, ya sea una sordera, ya sea una descoordinación de movimientos, ya sea algún algún otro tipo de daño o afecciones vagales. Y en cambio, en casos ya muy graves, o sea, que sea un tumor que literal como el que mencioné del señor Chunkai, pues obviamente puede llegar incluso a la amputación. Como fue la cabeza, pues no se la amputaron, pero si fuera en una extremidad de los brazos, pies o inclusive una pequeña región de la ingle, sí puede llegar a la amputación, depende mucho de los vasos y nervios que está afectando. Obviamente una complicación social que mucho deja esta enfermedad pues es la depresión y la ansiedad, porque una persona que tiene este aspecto no se siente ni feliz consigo misma y constantemente tiene ansiedad porque pues obviamente los trastornos neurológicos ya le dañándole la agresión, ya sea verbal o psicológica de la sociedad, pues aparte implementa más la ansiedad. Y por supuesto el dolor crónico, obviamente va a haber un proceso inflamatorio porque estos tumores pues están comprimiendo, están aplastando todo el tejido nervioso y vascular. ¿Puedes pasar a la siguiente, Liber? Y bueno, creo que es artrogriposis, creo que le toca a mi compañera Dani. No sé si tengan alguna duda, compañeros. Yo no, creo que estuvo muy bien. Ok, va. Entonces, gracias, compañeros. Bueno, ahora sí puedes proseguir, Neri. Ok, bueno, yo les voy a hablar de la artrogriposis y esta se va a caracterizar pues por la existencia de contracturas congénitas, pero estas se pueden asociar a más de pues 300 trastornos diferentes y pues su mortalidad va a ser 72% y su incidencia puede ser de 1 a 3,000 o de 1 a 12,000 nacidos vivos. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Aló. Liber, ¿le puedes cambiar, por favor? Gracias. Perdón, compañeros, de repente mi internet me traiciona, pero aquí estoy. No te preocupes. Bueno, esto se va a dividir en dos. La primera va a ser amioplastía, esta va a ser la artrogriposis clásica, y esta se va a diferenciar por contracturas simétricas múltiples de los miembros, y también va a haber músculos afectados y se van a ver hipoplásicos y pueden tener degeneración fibrosa y grasa.
Esto va a ser un alrededor de 10% del 10% de los pacientes pues va a tener anormalidades en el abdomen, pues ya que no se va a formar el músculo. Y un ejemplo puede ser la gastroquisis o la atresia intestinal. Y ¿le puedes cambiar, por favor? Luego vamos a ver la artrogriposis distal. Y esta va a poner en compromiso manos o pies. También va a ser en la preservación de las grandes articulaciones. Y pues estas van a ser de un grupo heterogéneo de trastornos. La mayoría van a estar asociados a un defecto genético específico o en una serie de genes que van a codificar pues el aparato contráctil. Muchas de estas artrogriposis pueden ser transmitidos como autosómicos dominantes, pero también se conocen mutaciones ligadas al cromosoma X. La siguiente, por favor. Bueno, su etiología va a ser que, pues, puede afectar cualquier condición que altere el movimiento intrauterino durante un mayor de 3 semanas. Puede provocar la artrogriposis. Puede haber también, pues, limitaciones de movimiento, ya sea en el útero. Puede ser por malformaciones uterinas, por gestaciones múltiples. Pueden, oligohidramnios, sí se llama así. Puede ser por eso, también puede ser por trastornos maternos, puede ser que tenga esclerosis múltiple o una alteración en su vascularidad uterina. También puede ser los trastornos genéticos que pueden afectar al feto. Puede ser por una neuropatía o miopatías. Puede ser también en alteraciones con tejido conectivo. Y se pueden vincular a aproximadamente 35 trastornos genéticos, pero un ejemplo puede ser una atrofia muscular espinal, que es trisomía 18, y eso se asocia con artrogriposis múltiple congénita. La siguiente, por favor. Bueno, los signos, obviamente, pues las deformidades van a ser notorias en el momento en el que nace el producto. La artrogriposis, pues, no va a ser progresiva, pero los cuadros que causa sí pueden serlo, ¿no? Puede, bueno, en sí, así como lo vemos en la imagen, puede presentar, pues, contracturas, ya sea en la retracción o flexión de las articulaciones, de los miembros superiores o inferiores. Pueden estar los hombros inclinados, en aducción o rotación interna, en codos pueden estar extendidos, las muñecas y los dedos pueden estar flexionados, las caderas tienden a estar luxadas y pues a mostrar una ligera flexión. También cuando afecta a rodillas pueden estar pueden estar extendidas. También, pues, los pies, así como se ve aquí, ay, no ven mi cursor, perdón, pueden estar en equinovaro. Y pues también pueden haber también afectaciones pues sobre la cara del ventral de las articulaciones. En la columna puede tener columna con escoliosis. Y, la siguiente, por favor. Bueno, su diagnóstico primero va a ser pues la evaluación clínica. Pues es más que nada se va a ver obviamente pues que el producto viene mal con contracturas, y se puede hacer estudios complementarios, ya puede ser una biopsia muscular, pero eso es para diagnosticar trastornos neuropáticos o miopáticos. Naturalmente, en la artrogriposis, pues el diagnóstico sale en la biopsia como una amioplastía o con un reemplazo adiposo y fibroso en los tejidos. La siguiente, por favor. Bueno, su tratamiento va a ser pues la manipulación. Como pues son recién nacidos, es más fácil manipular y se le puede poner un yeso, y a veces se puede pues utilizar
procedimientos quirúrgicos. Esto pues principalmente se deben de usar pues las manipulaciones tempranas durante los primeros meses de vida para pues que se note una mejoría y que esto no afecte pues a su crecimiento. La cirugía se puede usar pues para alinear los ángulos de anquilosis, perdón. La siguiente, por favor. No sé si tengan... Y pues bueno, compañeros. Perdón, Diego. Ay, ¿te faltaron diapositivas, Dani? No, se estaba diciendo si no tenían dudas. Ah, ok. ¿Dudas, no dudas? No, doctora. ¿Todo bien? Perdón. Va. Sigue. Bueno, ahora vamos a platicar acerca de pseudoartrosis otra vez, específicamente de pseudoartrosis congénita de la tibia, pero antes, quisiera que alguien que no sea Maonri, de nuestro bellísimo grupo, me ayude a recordar qué es una pseudoartrosis. Lo acabamos de platicar hace unos minutitos. ¿Quién? Es la formación de una articulación falsa debido a un defecto en la osificación. Pues sí, así es. Es una falsa unión que crea una falsa articulación con movimiento y podemos encontrarlas tanto en miembro superior como miembro inferior, ¿no? Estas imágenes son las que vimos hace 2 clases y pues podemos ver que pueden estar tanto en el inferior como en el miembro inferior como miembro superior. Pero el día de hoy toca hablar específicamente acerca de la pseudoartrosis congénita de la tibia, que de por sí la pseudoartrosis no es muy común, como lo habíamos platicado, y pues tenemos que es rara por incidencia, ya que en 250,000 nacimientos solamente uno va a estar presente esta pseudoartrosis congénita de la tibia. Va a ser de causa desconocida. El libro que consulté, que más adelante les presento, define que va a ser un tipo específico de falsa unión. Y al momento de nacimiento, puede estar ya presente o puede ser incipiente, es decir, que puede estar desarrollándose, sobre todo en los primeros 2 años de vida. Está relacionado con displasia fibrosa, también algunas formas de esta pseudoartrosis, que más adelante vamos a comentar, van a estar relacionadas con neurofibromatosis y como escuchamos anteriormente, pues del 40 al 80%. Perdón. Y ya se fue. Con van a estar relacionadas con neurofibromatosis. Se va a presentar en la mitad distal de la tibia. Va a ser una desviación anterolateral lo más frecuente que encontremos. Y se ha documentado a través del tiempo una mayor incidencia en tibias izquierdas que en tibias derechas. Y pues aquí podemos verlo, ¿no? Está muy, muy marcada esta pseudoartrosis. A partir de este segmento voy a platicarles lo que encontré en este libro. Quisiera reiterarlo muy bien porque la verdad consulté pequeños artículos y sitios de internet y la verdad no encontraba como información muy concreta. Entonces lo que van a encontrar a partir de aquí pues va a estar un poquito enredado, pero espero haberlo desmenuzado bien para todos nosotros. Ahora, hay una clasificación para las fracturas subtrocantéricas que se llama clasificación de Boyd. No sé por qué, pero el capítulo de este libro habla de las pseudoartrosis congénitas de la tibia de acuerdo a esta clasificación, aunque acabamos de decir que las pseudoartrosis se dan en la parte distal, en la porción distal de la tibia.
pero pues vamos a usar esta clasificación para definir los pronósticos y las formas de abordar y sobre todo el cuadro clínico que vamos a encontrar en general, ¿no? Solo quiero que veamos tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Más adelante tengo otra tabla para que lo recordemos. Y pues bueno, de acuerdo a la clasificación de fracturas de Boyd, podemos clasificar las pseudoartrosis congénitas de la tibia igualmente en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 y también tipo 5 y tipo 6. En el tipo 1 vamos a encontrar un arqueamiento anterior y un defecto en la tibia que está presente desde el nacimiento. Y vamos a encontrar también otras deformidades congénitas presentes y algunas de ellas afectarán la forma de abordar la pseudoartrosis. En el tipo 2, vamos a encontrar que son las más frecuentes, es decir, el tipo 2 va a ser la más frecuente y también las que tienen el peor pronóstico. Están comúnmente asociadas a la neurofibromatosis, recuerden de lo que hablamos, y para ello quisiera hacer de esta clase algo un poquito más participativo y quisiera que alguien me dijera, por favor, el porcentaje de incidencia de relación entre neurofibromatosis y pseudoartrosis, que lo acabamos de decir. ¿Quién? ¿No? Pues el de pseudoartrosis habías dicho que era de 1 en 250,000 nacimientos. Ah, sí. Sí, pero con respecto de la neurofibromatosis era 1 en 3.500 o 3.500. No, lo acabábamos de hablar en el artículo que vimos hace unos minutos que nos... 40 a 80%. Exactamente, así es. Solo hay que recordar esto porque recordemos que el tipo 2 es la pseudoartrosis que tiene peor pronóstico. Entonces la vamos a encontrar de 40 a 80%. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es nuevamente un arqueamiento anterior y constricción tipo reloj de arena en la tibia presente de nacimiento. Vamos a encontrar fracturas espontáneas que van a ocurrir antes de los 2 años de vida. Y a esto le vamos a llamar tibia de alto riesgo. Vamos a tener y vamos a apreciar una tibia cónica, esclerótica y un canal medular obliterado. ¿Alguien quiere decirme qué queremos decir con canal medular obliterado? ¿A qué suena? ¿O a qué nos referimos? ¿A qué está cerrado? Así es. Y recordemos que pues hace 2 clases platicábamos que en la cirugía correctiva de la pseudoartrosis pues también está implicado el abrir ese canal para hacer la reconexión de una forma para dejar las cosas de la manera más homeostática posible, ¿no? No, por eso no es, Liber. Se los acabo de decir. ¿Por qué tienes que retunelizar el conducto medular? Era para volver a revascularizar la zona y que haya una mejor osificación. Sí, reperfusiones. Sí, para recuperar la circulación endóstica del hueso. Por eso. ¿Y qué haces con la parte del hueso esclerosa? Pues la retiras. Exacto, se la quitas. ¿Sale? Si no, no va a consolidar. Sí. Bien. Y bueno, en el tipo 3, vamos a ver que se desarrolla en quiste congénito, usualmente cerca de la pseudoarticulación, en la parte medial y en el tercio distal de la tibia. Va a haber un arqueamiento anterior. Igualmente, va a haber una recurrencia de fractura que va a ser menor comparada con las del tipo 2, es decir, no va a haber tantas fracturas como en el tipo 2, y va a haber excelentes resultados tras una única cirugía. Por favor, no se me desesperen. Hay 2 formas de clasificar estas pseudoartrosis congénitas de la tibia
Yo sé que hay que ser muy gráficos en medicina, pero en la segunda clasificación es donde tengo muchas imágenes. Entonces, esta es la parte más tediosa. En el tipo 4, se originan los segmentos escleróticos del hueso en la locación clásica sin adelgazamiento de la tibia. Vamos a tener que el canal medular está parcialmente o completamente obliterado y va a haber una fractura por estrés que se desarrolla en el córtex de la tibia y se extiende gradualmente por el hueso esclerótico. Y con la completación del desarrollo de la fractura, no ocurre la resolución de la fractura por sí mismo. Entonces, posterior... Ay, un segundito, voy a conectar mi computadora. Listo. Y posteriormente, pues la fractura se ensancha y ocurre la pseudoartrosis. Aquí el librito dice que el pronóstico es bueno. Eso de completación, Liber. Cuando la fractura llega a su desarrollo, lo que pasa es que el libro no está en español, entonces puede que también yo haya cometido un error de traducción. Pero Es lo que como quiere decir... expulsación. Lo que quiere decir es el momento en el que la fractura ya está completamente desarrollada bajo ese cuadro. ¿Quién sabe qué decía tu traducción? Porque la oración así como tal pues no dice completación del desarrollo de la fractura. Yo no lo entiendo. Quiero decir cuando pues hablamos que no todas las pseudoartrosis van a estar completamente desarrolladas al momento de nacimiento. Entonces van a estar desarrollándose dentro de los primeros 2 años de vida. Pero acuérdate que fractura es una cosa y la pseudoartrosis es otra, ¿eh? Sí. Sí, porque si no se me van a empezar a confundir. Entonces, la pseudoartrosis puede nacer el bebé aparentemente con la extremidad, digamos, normal, aunque siempre va a tener cierta angulación, ya lo han dicho desde que empezaron con las definiciones, siempre son tibias. Pueden ser tibias varas, que se van anguladas lateralmente, o tibias anteversas, que está la curva hacia enfrente. Eso hace que te llame la atención que el bebé no tiene las piernas iguales, ¿sí? Pero se fracturan, pues puede ser cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a mover, o por alguna movilización brusca. Como no es un hueso que está completo, entonces se fractura. Y entonces ahora sí hay que hacerle algo. ¿Sí? No se acuérdense, la fractura es una cosa y la pseudoartrosis es con el padecimiento o con el problema con el que nacen. ¿Sale? Sí. Ahora sí, síguele, perdón. Y bueno, por último, tipo 5 y 6. El tipo 5, la pseudoartrosis de la tibia se va a encontrar también con displasia de peroneo fíbula y tenemos, bueno, el mismo capítulo también abordaba pseudoartrosis de peroné, pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en las de la tibia. En el tipo 5 hay altas probabilidades de que ambos huesos, peroné y tibia, estén involucrados o que ambos estén afectados por una fractura congénita que deriva en pseudoartrosis. Y el pronóstico va a ser bueno si la lesión logra confinarse al peroné, pero si progresa a la tibia, el pronóstico y el escenario son muy parecidos al tipo 2, es decir, tibias de alto riesgo. En el tipo 6,
vamos a encontrar que ocurren en neurofibroma intraóseo o en schwannoma, que resulta en pseudoartrosis, y es el tipo menos común. Ahora vamos a entrar por una segunda clasificación. Aquí tengo una tablita muy bonita que gracias al Ciro la encontré, que nos va a ayudar porque ahorita vamos a empezar a hablar acerca de las pseudoartrosis clasificadas bajo estos criterios de Crawford, y aquí podemos encontrar una forma comparativa, ¿no? En Crawford nada más vamos a tener 4 tipos. ¿Sí ven mi ratoncito cómo lo estoy moviendo? Sí. Sí. Y en Void, pues ya hablamos que teníamos 6 tipos. Vamos a tener que, como ya lo habíamos platicado en Void, vamos a tener pseudoartrosis también en el peroneo, la fíbula, y en el tipo 6 de Void, pues vamos a tener neurofibromas intraóseos. Entonces, a partir de aquí, con Crawford va a ser un poquito más visual, y pues aquí las tenemos, ¿no? En Crawford tipo 1, vamos a tener un arqueamiento anterolateral de la tibia y va a ser el de mejor pronóstico. Y aquí lo podemos ver. Si observan, Crawford tipo 1, y en radiografía así lo vamos a ver. En el tipo 2, vamos a tener nuevamente arqueamiento anterolateral, aumento en el grosor cortical, para verificar que todos estemos entendiendo bien y que esto sea lo más didáctico posible, y también que yo no haya cometido errores de traducción. ¿Sí entendemos a qué me refiero con grosor cortical? ¿O córtex del hueso? Pues te refieres al hueso cortical, ¿no? Bueno, si quieren que lo defina, me avisan, porque de hecho es solo la porción del hueso compacto. Y bueno, vamos a tener un canal medular estrecho y un defecto tubular. Observemos nuevamente en la clasificación Crawford tipo 2 que hay un estrechamiento, y la vamos a observar así. ¿Sí podemos ver? Y ahora, en el tipo 3, de acuerdo a la clasificación Crawford, va a haber una lesión quística. ¿Sí podemos observar aquí, chicos? Sí. Y así la vemos aquí. En el tipo 4 va a haber una presencia de fractura, quiste o franca pseudoartrosis, y va a ser el peor pronóstico, que es este. Para ayudarnos a comprender un poco mejor esta radiografía, regresamos a la tablita. ¿Sí podemos ver cómo es una franca pseudoartrosis? Y bueno, ahora, las clasificaciones de la pseudoartrosis congénita de la tibia. Hablamos independientemente de la clasificación que utilicemos para definir la pseudoartrosis congénita de la tibia de cada paciente, hay un riesgo de refractura. Tenemos que bajo la clasificación de Boyd, ¿qué tipos eran en los que la tibia se considera de alto riesgo? Era el tipo 2. Y bajo la clasificación de Crawford es el tipo 4. Vamos a tener discrepancia en el tamaño óseo. ¿Qué queremos decir con esto? Que en los miembros, en las tibias que vienen afectadas por una fractura congénita que deriva en pseudoartrosis, pues va a haber un tamaño diferente, va a haber un tamaño distinto al del miembro inferior sano.
Entonces esto afecta obviamente la calidad de vida del paciente. Va a haber rigidez, va a haber angulación progresiva de la tibia y va a haber valgo de tobillo. Esto quiere decir que de forma coloquial, aunque aquí tenemos la imagen para definirlo de forma visual, pues podemos decir de forma muy coloquial que el tobillo se va hacia afuera porque en todo momento hablamos de un arqueamiento que es anterolateral. A ver, otra vez, pasa tu imagen previa. Aquí tienen imágenes de genu varo y genu valgo. ¿Pero a qué se refiere con la angulación? ¿Qué parte de la extremidad? La parte distal. No. A ver, otra chica. Creo que no, discúlpame, creo que no entendí bien su pregunta. Sí, aquí en la imagen que tenemos aquí dice abajo, genu valgo, genu varo y normal. ¿A qué se refiere con eso? ¿De qué está hablando? ¿Qué está valgo, qué está varo y qué es normal? Sería el ángulo que se genera al momento de, bueno, al momento de angularse la articulación de la rodilla. La rodilla. Esos esquemas se refieren a la rodilla, no al tobillo. ¿Sí? Cuando yo digo genu varo o genu valgo, estoy hablando de la rodilla. ¿Sí? Sí, puse la imagen justamente porque pensé que sería un poco más sencillo entender un valgo de tobillo, que sería más o menos así como si se desviara de forma anterolateral para acá, digamos. En un caso muy extremo, ¿no? No. Si te fijas así, tú dijiste ahorita que el tobillo se va hacia afuera. ¿Sí? Sí. Pues no. El tobillo, ese donde tienes tu lápiz, es el tobillo. Ay, justo es el tobillo. ¿Está hacia afuera o hacia adentro? Con respecto a la rodilla también. El tobillo, no el pie, el tobillo. ¿Hacia dónde está? ¿Hacia afuera? Hacia afuera o más bien tiende a irse el tobillo así. Tienes tu lápiz en el tobillo derecho y en el tobillo izquierdo. En esa actitud, ¿tienden a juntarse o a separarse? A juntarse. Exacto. Igual que la rodilla. Entonces, ¿cómo se le llama? Es un tobillo valgo. Lo que se sale o lo que uno considera que se va hacia afuera es el pie. Pon tu lapicito en el pie. Abajo en el pie. Todo el pie con deditos y todo. A ese se va hacia afuera. Entonces, cuando ustedes tienen un tobillo valgo, el tobillo, la articulación del tobillo, se van hacia la parte medial, se van hacia adentro, hacia la línea media. Y como consecuencia, el pie se va hacia afuera. ¿Sí? Cuando tienen problemas en la tibia, como en estas patologías, el problema es que la pierna, la tibia está arqueada. Ya sea que sea vara o esté con un antecurvatum. La situación es que termina estando curva y al estar curva, lo que les decía el otro día, si está curva, aparenta estar más corta, ¿verdad? Y por eso la rodilla tiende a angularse. ¿Por qué? Porque tú al tener una articulación asimétrica, donde una rodilla está más arriba que la otra, por el acortamiento, te genera la deformidad en valgo. Pero también en el esquema de en medio hay un varo. Y sí es cierto que también puede generarte una deformidad en varo. Todo depende de la mecánica en la cual ese paciente se movilice. ¿Sale? ¿Sí está claro? Sale, pues, sigamos.
Ahora va a haber un tratamiento quirúrgico y las metas de este van a ser la resección de la pseudoartrosis. Va a ocurrir una corrección de la discrepancia del tamaño óseo, es decir, va a haber una intención activa de que ambos miembros inferiores, ambas tibias, queden lo más cercano a la misma medida, y va a haber va a haber una intención de fusión, y va a haber corrección de problemas adicionales derivados de la deformidad, que van a ser alineación, se va a corregir la discrepancia en el largo de las piernas, y se va a corregir el valgo de tobillo. Oye, Liber, Sí. cuando traduces tus artículos, ¿no te suena raro lo que escribes? A veces llego a comparar ambos libros, si es que los encuentro, y de la misma forma suenan muy complicados. Pero a la hora que tú lo traduces al español, tiene que ser el español que tú usas, ¿no? Porque el logramiento, ¿qué es eso del logramiento? Lograr, Pero la palabra logramiento la tienes en el diccionario de la lengua española. todas las palabras que puse aquí, pasaron pasaron la evaluación de ortografía y de validez. No, sí te creo, pero logramiento es una palabra que te la encuentras en el español o que la usamos. No, sin embargo, puede que ese también sea mi error, que soy muy puntual cuando traduzco las cosas, para que no se altere lo que estoy diciendo y para poder ser fiel a lo que estoy traduciendo también. No, sí te entiendo, pero la situación es que cuando traduces tienes que traducirlo a un español que sea con una terminología que, de preferencia que sea técnica, pero que también sea lógica. Acuérdate que la computadora te va a decir generalmente la computadora te corrige a lo que la computadora tiene guardado, pero hay muchos términos que no, mira, de lo que estoy leyendo en tu plática, hay varios términos que dices, estos términos no son del español. Listo. Razón. Quizá en el futuro cambiaré las cosas para hacer esto más. No que las cambies, y no es por darme gusto a mí, sino para que sea coherente. Es que sabe que doctora, esto se lo comento así en 30 segundos. Yo en otras materias lo llegué a hacer en semestres pasados, pero me dijeron que tenía que ser fiel a lo que traducía. Pero escucharé su No, sí, tienes que ser fiel a lo que traduces, pero luego me pasas de dónde sacaste esto y vemos qué dice en inglés. Pero yo dudo de verdad mucho que la traducción de ese renglón sea el logramiento de la fusión al español. Sí. Es que me parece la palabra logramiento, yo no sé, pero jamás en la vida la había ni escuchado ni dicho. Doctora, es que me parece que muchas veces cuando se hace una traducción, ya sea pues en Google o cosas así, se cambia, pero puede poner palabras incluso de español a España, por ejemplo, la medicación, y no es algo que nosotros usemos, pero sin embargo allá lo usan, entonces tiende a cambiar muchas veces la traducción así. Igual nosotros no usamos logramiento, pero pues tal vez pues en otro tipo de español, como le digo, que el ejemplo de que dicen medicación, o ya me tomé mi medicación, más bien no dicen ya me tomé el medicamento, sino dicen ya me tomé la medicación, entonces puede ahí variar muchas veces, entonces puede ser ese el problema que tenga Liber, ¿no? Con la traducción. Sí, por eso no te digo que cuando traduces tienes que traducir al idioma que generalmente utilizas. Y pues lo que sí les puedo decir es que en ortopedia ese término no se usa. Y ni en España, ¿eh? Pero bueno.
Y es que medicación es una palabra y medicamento es otra. No son lo mismo. Pero bueno, sigamos con esto. Sí, bueno, yo, pues, cuando fui a España, pues sí decían la medicación. Sí, Ya me tomé la pero, medicación. sí, totalmente de acuerdo contigo, pero medicación es la acción, medicamento es el objeto. Son dos cosas diferentes. Ah, o sea, sí, aquí sí son Sí, dos o sea, cosas son dos diferentes. cosas diferentes. Sí, pero allá el Nosotros, medicamento lo dicen como medicación. sí, pero nuestro idioma es el español de España. No se la pasaron 300 años aquí metidos y nosotros no hemos creado ningún español. El español que usamos es el español de España. Claro, Sí, bueno, y los términos que se utilizan, pues tienen que ver con la cantidad de palabras que se manejan. claro. Entonces, yo no estoy diciendo que la palabra logramiento no exista, la realidad es que yo ignoro, igual lo voy a buscar y voy a ver si existe la palabra, seguramente sí, tan así que lo tradujeron así. Lo que a mí me gustaría es que cuando traduzcan algo, lo traduzcan al español que ustedes utilizan y siempre ponen la referencia. Porque si ustedes traducen una oración o cualquier tipo de comentario o artículo del inglés al español, perfectamente sabemos que nosotros el orden de una oración, pues primero ponemos el sujeto y luego la acción del sujeto, y los gringos utilizan justo al revés. Y nosotros no podemos traducir al español de esa forma porque no es coherente a nuestro idioma. Y eso no es alterar la idea. ¿Sí? Ustedes saben perfecto que, por ejemplo, los términos del inglés siempre ponen primero los sujetos no son como nosotros los manejamos. El sujeto en nuestra oración casi siempre es el primero que utilizamos y ellos no. Pero no podemos traducir al español tal cual, porque necesitamos coherencia. ¿Sí? Y no es que alteres la idea, no es alterar el texto, porque entonces, si tú quieres ser fiel al texto, cópialo tal cual, déjalo en inglés, ¿no? ¿Para qué lo traduces? Al traducirlo lo estás alterando. Entonces ya lo único que yo les pido es que cuando ustedes traduzcan, lo hagan a un lenguaje que utilicen. Nada más eso, y no considero que estén alterando. Ponen siempre que hagan sus clases, pongan abajo la referencia de donde lo sacaron. ¿No, Oliver? Ahí abajo desde tu imagen pones ahí, lo saqué de tal libro. Por supuesto que cuando vas a poner la referencia, no la vas a traducir. Vas a poner el nombre, el autor, el artículo, la página, no sé, el volumen, el número, todo, pues, para que si yo la quiero comprobar, me voy a esa referencia que tú me estás señalando. Sí, totalmente de acuerdo. Eso lo hacía y dejé de hacerlo para esta presentación. Tache para mí. Tienes razón, maestro. Listo, sigamos. Y ahora, la técnica quirúrgica McFarland es la que se ocupa para hacer la corrección de estas pseudoartrosis. Y pues podemos ver un antes y un después. Y bueno, otra vez el anterior. Acuérdate que en tu clase todo lo que digas, si no lo defiendes, será usado en tu contra, ¿eh? Entonces, ¿qué es, ¿qué es eso? Es la técnica de McFarland para... Liber. ¿Me puede repetir, por favor, la verdad? Ajá. No la ¿Qué nos dijiste con eso? ¿Qué significa la imagen? Que las primeras dos imágenes son el antes y las dos posteriores son tras la técnica quirúrgica.
¿Y cuál fue la técnica quirúrgica? McFarland. ¿Y con qué consiste? Es un clavo intramedular. Sí. ¿Tipo de principio biomecánico? Tutor. Un punto al que me diga qué tipo de pseudoartrosis es la que está a la izquierda. Pues es de tibia y de peroné. Ah, pues sí, es lo que estamos viendo. Perfecto, de ti, pero ¿qué tipo? O sea, las clasificaciones. Sí, porque Tilber se las explicó muy bien con esquema, imagen. ¿Cuál es? A ver, chicos. Bueno, bueno, con lo que yo entendí, la pseudoartrosis que se ve podría ser una pseudoartrosis vascularizada y la de la tibia me asemeja más a una clasificación que es en forma de pata de elefante y la de del peroné se ve más a una forma de pezuña de caballo. A ver, esos términos que estás diciendo son referentes a las pseudoartrosis postraumáticas. Y Liber tiene casi media hora hablándonos de la pseudoartrosis congénita y nos dijo los tipos y nos presentó un esquema con varias clasificaciones. ¿Sí o no, Oliver? Sí, doctora. Y en ningún momento Oliver ha dicho que pata de elefante ni pezuña de caballo, ¿eh? Grábense en su cabeza la imagen. Regrésate, Oliver, a los tipos de pseudoartrosis para que veamos qué tipo de pseudoartrosis es esta. ¿Cuál es de esas? ¿La tipo 2? No, fíjense, acuérdense que la tipo 1, la característica es solo que está angulada. Es la tipo ¿Sí? 3. Es la 3, ¿no? Exacto, la quística, ¿no? Sí. Ahora regrésense al caso de donde está el clavo. Fíjense en la imagen, cómo ven la fractura. Obviamente la lesión también está en el peroné. Ahí está el peroné. Si se fijan en el peroné se ven los dos fragmentos angulados, se ve escleroso, muy blanco, se ve muy redondeado los finales de cada fragmento. Eso nos indica que está cerrado el conducto medular. Pero fíjense en la tibia. La tibia se ve angulada, pero ustedes ven la zona de la pseudoartrosis, cómo se ve menos blanco el centro. Y más en la que sigue de la R a la derecha, se ve la parte de la tibia proximal, la ven muy parejita, su cortical se ve alineadita, se ve muy parejita. Sin embargo, en la parte de la pseudoartrosis, justo en la curva, si se fijan, el color del hueso se ve más negro. ¿Sí? ¿Y esos son los quistes? Eso es una imagen quística, que se ve mucho mejor en la de la orilla izquierda. En el extremo izquierdo se ve esa zona como si estuviera abombado el hueso, como si le hubieras echado aire. Esa zona es una zona quística. Perdone, no sé por qué se mueve. Ajá. Entonces es una pseudoartrosis de tipo 3, que es con una imagen quística. ¿Qué hacen con el procedimiento? El procedimiento, abres la lesión, la alineas, la limpias bien y le pones un clavo. El clavo lo metes por el talón. ¿Sí? Si se fija en el clavo, como les decía la vez pasada, con los clavitos de Ender que utilizamos para los niños, ¿se acuerdan que les decía? Lo único que hacen es mantener la longitud y la alineación.
y ponemos 2 para que no haya rotación, ¿se acuerdan? En las Sí. fracturas de los niños. En este caso, la idea es solamente mantener la longitud y corrección de la angulación. Para eso es el clavito. ¿Por qué no le pongo 2? ¿Por qué creen que no le pongo 2 clavitos? La angulación que tiene el hueso. No, vean la imagen. Vean la imagen de las derechas, las 2 de la derecha. ¿Por qué no le pongo 2 clavitos a la tibia? ¿Por qué no caben? Exacto, porque no caben. No caben. Esa es la realidad. Vean el conducto medular. Le cabe solo uno. A la parte proximal, pues sí, es más ancha, pero ahí no le cabe más que uno. Y solo le puedo poner uno. Entonces ese clavito ahí se queda pues hasta que consolide. Y se ve que la cortical ya tiene continuidad. Entonces parece, y además el tipo quístico no es de tan mal pronóstico como la que tiene, como les decía hace rato, punta de lápiz, ¿no? Muy escleroso, conducto medular cerrado, u obliterado, como lo puso Liber. ¿Sí? Entonces, es esa técnica, poner un clavito, un tutor. Le dicen retrógrado. ¿Qué significa retrógrado? Que no lo pones de arriba hacia abajo, sino lo pones de abajo hacia arriba. ¿Y por qué sé que es de abajo hacia arriba? Porque fíjese en la parte distal del clavito, está curvo. Eso me indica que por ahí lo voy a jalar cuando lo quite. Entonces, un clavito único retrógrado, ¿bajo qué principio biomecánico lo pusieron? Tutor. Tutor. Es un tutor y lo único que vas a conservarme es la longitud. ¿Sale? Doctora, ¿y estos quistes pueden volver a desarrollarse? No, se supone que la intención es que se mantenga la consolidación, aunque sí podría refracturarse. Sí es cierto, sí puede. Porque al final es un hueso que no es sano. Le haces el tratamiento. La intención es que mejore. Pero la verdad es que es un hueso que no es sano y entonces podría volverse a fracturar. Sí, porque esas zonas quísticas, pues un quiste es una lesión donde el centro es hueco. Podría no tener nada, podría tener tejido, puede tener líquido. Así son los quistes, ¿no? Las lesiones quísticas. Entonces es un hueso que esa zona difícilmente se va a rellenar completamente para que esté estable y no se refracture. Podría volverse a refracturar. Tan así que el caso que les voy a mandar es una chica de 19 años, imagínense. Salen. ¿Qué más? Y por último, la estimulación eléctrica como cuidado postoperatorio es muy benéfica para estos pacientes después de la cirugía. Va a ser terapia de pulsos de campos electromagnéticos y la estimulación eléctrica va a aumentar el porcentaje de éxito de la cirugía, tal y como vemos en este esquema. Y espero haberlo hecho de la mejor manera posible. ¿Tienen alguna duda o algo en lo que yo les pueda ayudar con respecto al tema? De hecho, quisiera comentarles que haré una reinterpretación de mi presentación y se las haré llegar, así como todas las presentaciones que hacemos para que tengamos la información más clara. Una disculpa por ello. Doctora, ¿los quistes que aparecen en la pseudoartrosis se pueden volver malignos? No. No. Una cosa es el quiste óseo como tumor. Aquí más que
Determinar que sea un tumor es la imagen que se ve, el tipo de pseudoartrosis. Ok. Ajá, pero no es que tenga, o sea, aparte de la pseudoartrosis le salió un quiste, no. Más bien es la pseudoartrosis con una imagen quística. Ah, ok. Sí, exacto, sí. Es una pseudoartrosis y donde la imagen es quística, pero no es que aparte tenga un quiste óseo y ahora hay que ver si no se hace maligno, no. Es imagen quística en una pseudoartrosis. Ok, gracias, doctora. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Yo, Ajá. bueno, es que me confundí un poco con la clasificación. Por ejemplo, entonces usa la de Boyd y la de Chamford, ¿se van a usar ambas para poder determinar la pseudoartrosis? O... No, cuando tú clasificas algo, utilizas la clasificación que te sea más funcional, la que te sea más fácil de aprenderte, con la intención de que identifiques las cosas. ¿Por qué creen que se hacen las clasificaciones de todo? De todo en medicina. ¿Por qué creen que existen las clasificaciones? Facilitan más, pues como el acceso a la información, o sea, ya mejor resumida. Sí, pero ¿por qué clasificas? Porque dices, este es tipo 1, este Para es saber 1B. qué pronóstico, bueno, el pronóstico que puede tener y también eso nos puede llevar a qué tratamiento es más indicado al estado o al tipo que se presente. Exacto. Nosotros que manejamos una medicina basada en evidencia, hacemos una clasificación y de ahí hacemos protocolos de manejo y eso también nos lleva al pronóstico de los pacientes. Y entonces te dicen tipo 1 y uno dice es leve, es benigno, le va bien, no te preocupes, el tratamiento es sencillo, ¿no? Pero cuando ves una clasificación donde dices, bueno, tiene tipo 4, subtipo C, esto es difícil, es más complicado, el pronóstico es reservado, hay que operarlo muchas veces, ¿no? Entonces las clasificaciones que se hacen, pues las hace alguna persona dedicada al área. Todas son válidas, porque pues todos estudiaron la enfermedad o el padecimiento y le dieron su clasificación con esa intención. ¿Tú cuál clasificación escoges? La clasificación que te sea funcional. Te sirve de información agregada el que sepas que para esa patología hay más de una clasificación, ¿no? Aquí en ortopedia, y la otra vez lo comentaron ustedes, que incluso, ¿quién quiere dar la clase del agua? Esto se me olvidó. Mariana. Mariana, ¿verdad? Sí, entonces sí me acordaba, fue Mariana. Y, Entonces, actualmente en ortopedia, nosotros, cuando yo hice la especialidad, las fracturas las estudiamos con las clasificaciones de los autores que en su momento se dedicaron al área. Teníamos las fracturas de cuello de cadera por la clasificación de Garden, las fracturas de rodilla por la clasificación de NIR, las fracturas de tobillo por la clasificación de Weber, ¿no? Las fracturas de húmero por la clasificación de NIR y así. Entonces, la AO dijo, nosotros necesitamos unificar el criterio y si tengo un médico en Alemania que está viendo una rodilla con una fractura X, comunicarle al médico de Francia el apoyo o la opinión acerca del manejo de esta fractura y después contarle a mi compadre que vive en México y que me dé una opción de tratamiento, necesitamos que cuando yo te diga que es una fractura 3, 2C, en la cabeza de esos 3 personajes, la imagen sea la misma, ¿no? Entonces, por eso actualmente en ortopedia, más bien en traumatología, porque es en las fracturas, se utiliza la clasificación AO, que la ha dividido por regiones, de la región, si es proximal, medial o distal, si es un componente solo lineal, si tiene rotación, si además es multifragmentado. Y entonces cuando yo te digo que tengo una fractura 2C, si tú te sabes esa clasificación, perfectamente me estás entendiendo.
Estamos hablando el mismo idioma. Para eso es que se hicieron las clasificaciones. Entonces, ¿qué clasificación se tienen que aprender de las cosas? La que a ustedes se les sea más fácil, la que les dé más información, para que cuando veas las imágenes, pues las identifiques y eso te lleve a saber más o menos qué tratamiento y qué pronóstico puede tener. ¿Sale? Sí, está bien. Gracias, doctora. Listo. Bueno, ahora vamos con la luxación de la rodilla. ¿Le podrías cambiar de foto? Gracias. Bueno, este se va a producir pues cuando el extremo del fémur pierde el contacto con la tibia. Estas luxaciones pueden pues alterar el suministro de sangre en la parte inferior de la pierna y a veces pues puede terminar en amputación. La siguiente, por favor. Bueno, a ver, defíneme la luxación como término. Regrésate. ¿Qué es una luxación? Una luxación. Pues en sí es que bueno, una luxación va a ser pues una separación entre dos huesos, ¿no? Que hacen una articulación. Entonces, que la ¿qué es? Lo define, bueno. Que se desplace. ¿Puede ser más bien cuando la articulación se desplaza de su posición normal? Sí. Y pierde contacto. Puede no ser perder contacto, porque si se fijan en la imagen de la derecha, tienen una luxación, sin embargo, no hay pérdida del contacto. La tibia y el fémur tienen contacto, no están separadas. Sí. Sin embargo, no está en su lugar. Es que también dentro de las luxaciones pues se dividen, ¿no? Si es desplazada o si es Las luxaciones solamente las puedes clasificar si son anteriores, laterales, posteriores o mediales, y todo va a depender de dónde veas el hueso distal. Siempre en una articulación, en la clasificación o quien define para dónde se fue el hueso es el distal, ¿sí? Entonces, una luxación la vas a definir como la pérdida de la armonía articular de una región en especial. Okay. Es eso. Sí, dos huesos que están unidos por una cápsula, ya vimos las articulaciones, en este caso de la rodilla, o dos huesos que están unidos por envueltos incluso dentro de una cápsula articular que tienen estabilidad con ligamentos. Cuando esta armonía se pierde, eso se le llama luxación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una luxación. ¿Perdón? Entonces sería pérdida de la armonía. Entonces una pérdida de la armonía articular, eso es una luxación. Aquí tienes una luxación, entonces yo te digo, para tú definir una luxación en cuanto al desplazamiento, el hueso distal es el que define el desplazamiento. En este caso de la imagen de la derecha, ¿qué tipo? Es una lateral de rodilla. ¿Qué tipo de desplazamiento hay? Anterior. Exacto. Ahí el fémur no se fue para atrás, más bien la tibia se fue para adelante. ¿Sí? Entonces una luxación anterior. ¿Por qué importa que sepas si es anterior, posterior o incluso lateral o medial? ¿Por qué importa? Bueno, lo que leí es pues para saber la incidencia, ¿no? Si fue por hiperextensión, no tiene algo que ver. ¿Cómo ocurre? Sí, cuando tú ves esa imagen
y sabes el mecanismo de lesión del cómo físicamente se desplazan los huesos, te llevas, sabes y te imaginas y puedes estar segura de lo que pasó para que esté así ahora. Sí, sí te sirve para eso. ¿Y para qué otra cosa? ¿Por qué importa saber si es anterior o posterior? ¿Determinaría los tejidos que podrían estar comprometidos? Sí, aunque en cualquier luxación están comprometidos casi los mismos tejidos. Pero ¿por qué necesitas saber? Pues para dar un tratamiento correcto. Exacto. Si yo tengo una luxación anterior, pues debo saberlo para cuando yo la reduzca, cuando yo voy a poner en su lugar los huesos, se llama reducción. Cuando yo voy a hacer una reducción de esa luxación, debo de saber para dónde voy a traccionar, para dónde voy a angular, para dónde voy a poner un tope para que me dé oportunidad de recuperar esa articulación. Por eso es muy importante saber para dónde se desplazan los huesos, porque a la hora que los regresas a su lugar, los tienes que, obviamente, hacer justamente lo inverso de lo que pasó, que ocasionó la luxación. ¿Sí? Sí, doctora. Listo, perdón, ahora sí síguele. No se preocupe. ¿Le podrías cambiar, por favor? Ah, no, espere. Bueno, recuerda que me dijo que se clasificaba en anterior y... No, anterior, posterior, lateral y medial, pero donde yo leí, es para decir o no errar, también venía que era rotacional, que podía ser posterolateral, posteromedial y anterolateral o anteromedial. No sé si es usted bien o no lo... Sí, claro. Ah, ok. Ya, perfecto. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, las causas de por qué una rodilla se va a luxar puede ser, pues, el principal puede ser por una fuerza de la intensidad, ya que puede ser empujada o flexionada la rodilla más allá de los límites normales. Como lo vimos anteriormente, la tibia se desplaza hacia adelante con respecto al fémur, o también se puede desplazar hacia atrás o hacia ambos lados. También se puede, pues, luxar por caídas, y en pacientes con obesidad puede ser incluso, se puede luxar por caídas o incluso al aguantar el peso. No sé si han visto que los pacientes con obesidad tienden a tener deformaciones en la rodilla y eso puede provocar, pues, una luxación. La siguiente, por favor. Bueno, siempre va a lesionar la luxación de rodilla las estructuras que van a soportar, pues, esta articulación. Puede lesionar ligamentos y tendones, pues haciendo que esto sea inestable. También puede lesionar arterias o nervios, y al lesionar arterias o nervios puede provocar que, pues, ya se produzca una amputación. La siguiente, por favor. Bueno, pues los síntomas obviamente va a ser, pues, la rodilla va a estar, pues, hinchada, va a presentar, pues, dolor. Muchas prácticamente no van a poder caminar. Pues la rodilla puede permanecer inflamada, se va a poner inestable y también va a estar entumecido, pálida. Cuando se pone, pues, entumecida y pálida, esto es cuando hay una lesión en la arteria. ¿Cuál? Puede ser en la arteria popltea o en la... Sí, en la popltea. Sí. Sí. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, primero, el diagnóstico, primero se debe de ver, como dijo la doctora, bueno, se va a ver, no, creo que primero se va a ver en radiografías, se debe de hacer una clasificación física. Antes de todo esto se tiene que hacer, pues, obviamente, pues, un interrogatorio de cómo sucedió, pues, la luxación. Y también se debe de hacer una evaluación de arterias y nervios.
normalmente pues con angiografía o por tomografía computarizada. El tratamiento, aquí es donde les comento que pues se va a elegir de acuerdo a pues a la clasificación que ya puede ser, de la luxación de rodilla, que puede ser pues unidireccional, que va a ser cuando sea anterior, posterior, lateral o medial, o rotacional, que es cuando es posterolateral, posteromedial, anterolateral o anteromedial. Ya una vez que pues se sabe qué tipo de luxación es en la rodilla, pues ya se pueden usar diferentes maniobras para volver a articular pues la rodilla en su lugar. Naturalmente se pone pues una férula y en ciertas ocasiones también se puede pues utilizar intervención quirúrgica. Pues si las arterias están dañadas, como ya lo habíamos visto, pues la rodilla pues se va a notar pues sin color y se puede ver con sin color y entumecida. Y en estos casos es cuando se va a utilizar pues la intervención quirúrgica. Y aquí se va pues tratar de salvar ya sea pues las arterias o los ligamentos que están comprometidos. Y pues una vez ya que se hace pues todas estas maniobras o intervenciones, pues lo principal que vamos a ver va a ser un deceso de inflamación en la rodilla. Y pues obviamente tenemos que ir viendo pues la evolución, ¿no? Con radiografías y para ver si la rodilla ya retomó su estabilidad o no. La siguiente, por favor. No sé si tengan alguna duda. A ver, ¿ustedes creen que una luxación de rodilla es algo grave o es algo leve? ¿Puede pasar? ¿Qué creen? Pues es algo grave. Es algo grave, ¿no? Muy grave. Porque, ¿quién habló de las articulaciones sinoviales? Cuando dieron articulaciones, ¿a quién le tocaron las sinoviales? Las artrodias. ¿Nadie? Y en especial de la rodilla. Doctora, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Decía que cuando dimos la clase de las articulaciones, ¿a quién le tocó hablar de las sinoviales? ¿A quién le tocó? ¿A nadie? Hasta les dejé de tarea la rodilla. Pues creo que fue al equipo 2, pero pues no sé quién haya dicho, no recuerdo quién lo dijo específicamente. Quiero que me digan cuál es la estabilidad de la articulación de la rodilla. ¿Con qué se estabiliza la articulación de la rodilla? ¿Con los ligamentos? Ajá, ¿cuáles? ¿Son los ligamentos cruzados? Ligamentos cruzados, sí, anterior y posterior, muy bien. ¿Cuáles otros? Ligamento ¿El colateral. ligamento rotuliano? Ajá, a ver, los colaterales antes, ¿sí? ¿Cuántos hay? Lateral y medio. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras estructuras se estabilizan? ¿Los meniscos? Los meniscos.
Los meniscos, aunque pudieran esos no lastimarse severamente con una luxación. ¿El tendón rotuliano? El tendón popliteo, el ligamento. Transverso. Tendón popliteo. El tendón popliteo. No, los tendones Ligamento. que están en la región posterior, esos podrían solamente estirarse, porque esos tendones tienen que estar relacionados directamente con la musculatura. Esos más bien solo se elongan, se estiran. Pero acuérdate que el músculo también da de sí un poco, y entonces pudieran no lastimarse. O lastimarse poco. ¿Qué más? Ligamento transverso de la rodilla. Ese es anterior, podría no lastimarse, porque, a ver, una luxación de rodilla me está hablando de la relación que hay entre, o la armonía que existe entre la tibia y el fémur. Los ligamentos que están anteriores, que tienen que ver con la rótula, acuérdense que esa es otra articulación. Sí es cierto que está en la rodilla, pero esa no se luxa. O por lo menos en la luxación de rodilla, yo no considero la luxación de la rótula, sino solamente la articulación bicondilia, que es la femorotibial. Entonces tenemos estructuras vitales que dan la estabilidad a la rodilla, ligamentos cruzados, ligamentos colaterales, la cápsula articular, ¿sí? Entonces imagínense a todo eso, ¿qué le pasa si se luxa? Todo eso se rompe. Y si tú reduces esa rodilla inmediatamente, digamos, la ves, cómo se deforma, estás presente, ves que se luxa, el paciente ya no puede caminar, te fijas cómo está la actitud de la pierna y la reduces. Pero para que se haya luxado, todas esas estructuras se tuvieron que haber roto. O ya vivían laxas, ya vivían estiradas. Entonces era una rodilla que tampoco era suficientemente estable, ¿sí? Entonces al luxarse, todo termina por romperse. Entonces es una rodilla que queda inestable y necesitas forzosamente, no en una primera instancia, necesitas hacer un procedimiento quirúrgico para recuperar esos ligamentos, ya sea con injertos o ves la posibilidad de ver si se pueden suturar, si algunos ves que no se rompieron realmente, a ver si los plicas como le haces a la ropa cuando te queda grande. Si te queda grande el pantalón, les